amigos, un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a seguir estudiando esta gran revelación de que Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento, es Jehová de los ejércitos. Y amigos, Jesús también es Hijo de Dios. Luego, entendamos esto. Viendo que estamos ya en el fin de los tiempos, pienso que la iglesia ya está madura para entender esta verdad, por lo cual no tiene por qué sorprendernos en lo absoluto, sino que si tenemos alguna duda, más bien preguntemos, porque aún hay tiempo para resolver las dudas. Pero ya vamos llegando a la verdad de todo, de que tenemos en el cielo solamente al Padre y al Hijo, con los ángeles y los 24 ancianos y los 4 animales, pero no hay un tercer Dios, no lo hay. Tanto el Padre como el Hijo son Espíritu Santo, y ya, no hay otro Espíritu Santo. Entonces, entendemos que la Biblia tiene dos formas de llamar al Padre, una es Yahvé y la otra es Jehová. Ambas son 100% bíblicas, y luego muchos se preguntan, ¿cuál es el nombre de Jesús? Y dicen que tienen que llamarlo por el nombre en hebreo, como si Jesús fuera hebreo. Pero recordemos que Jesús, aunque nació en Jerusalén, Jesús realmente es eterno. Jesús no tiene principio ni fin, por lo cual es como muy ilógico que tratemos de darle un nombre de una región aquí en la tierra. Si Jesús viene del cielo, en realidad Jesús vino del cielo, Jesús no vino de Jerusalén. Entonces, ¿el nombre de Jesús cuál es? El nombre de Jesús es Jehová. Jesús es Jehová de los ejércitos, o si quieres también le puedes decir Yahvé de los ejércitos, o también le puedes decir como en hebreo, Yahvé Sheabaot. Ahora, obviamente no es necesario estar hablando en hebreo para estar salvados. Podemos decirlo en español, Jehová de los ejércitos, es lo mismo. No perdamos tiempo en traducciones que no salvan. Luego, si Jesús es Yahvé, ¿quién es el Padre? Porque muchas personas entran en esta confusión. Y es por esto que esto hay que irlo revelando poco a poco. Si Jesús se llama Yahvé, ¿cómo se llama el Padre? Primero entendamos que la palabra Yahvé o Jehová viene de 4 letras que son YHWH. Estas 4 letras no contenían vocales. Y luego algunos, como tratando de pronunciarlas, dijeron Jehová, o sea Jehová, y otros dijeron Yahvé. En sí lo importante es que el significado del nombre, ¿cuál es? Eso es lo importante, ¿verdad? Yahvé o Jehová significa autoexistente, es decir que Yahvé no vive por el resultado de algo o por alguien, sino que él tiene vida en sí mismo y no la recibe de ningún lado. Por el contrario, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Aunque nosotros creamos que vivimos por inercia, en realidad nuestra vida es sostenida por Yahvé o Jehová. Nosotros tenemos aliento de vida y ese aliento de vida es sostenido por el Padre y por el Hijo. En el momento en que Él tome ese aliento de vida, morimos inmediatamente. Sin ese aliento de vida estaríamos muertos. Así hayamos comido y nos hayamos cuidado, de pronto comiendo verduras o haciendo ejercicio, de repente igual morimos y no hay nada que podemos hacer. Luego, amigos, esta es la clave. Nosotros no tenemos vida por nosotros mismos. Si nos levantamos es porque Dios quiso que nos levantáramos y debemos darle las gracias, porque nadie tiene asegurado que al día siguiente se levante. Dios quita el aliento de vida cuando Él quiera. Entonces, si respiramos es porque Dios quiere que respiremos, porque nosotros no tenemos autoexistencia. Todo ser vivo en esta tierra vive gracias a Dios, no vive por sí mismo. Dios es el único que autoexiste y puede vivir en sí mismo. Recordemos que nosotros al ser concebidos recibimos un aliento de vida y en algún día ese aliento de vida se irá de nosotros. Todo lo que vemos en este mundo de la misma forma también perecerá. Todo animal y flor del campo, así como nació un día,
también morirá un día. No hay ningún ser humano que pueda cambiar esto, ni ningún científico, ni ninguna vacuna, ni nada de lo que se traten de inventar puede darnos autoexistencia. El hombre habla de autosostenibilidad. ¿Entienden hasta dónde llegan estas doctrinas mundanas? Es increíble. Tienes que ser autosostenible. No nos es posible. Nosotros no tenemos autoexistencia. La vida nos es dada gracias a Dios. El mundo vive gracias a Dios. Porque hay alimento para muchísimas personas en el mundo o para la gran mayoría, porque Dios así lo permite. Desde el momento en que nuestro Señor quite ese aliento de vida, por ejemplo de las plantas verdes, pues no habrá alimento. Así de sencillo. Entonces es una clara herejía hablar de autosostenibilidad para el ser humano o para el mundo entero. Pensar de que vivimos en un ecosistema que se retroalimenta él mismo es despojar a Dios de su creación, y nadie puede despojar a Dios de su creación, porque básicamente todos tenemos vida gracias a Dios. El día que Dios retira ese aliento de vida, todo ser vivo en esta tierra perece. Hablar entonces de una autosostenibilidad es claramente una nueva manera de hacerle rebelión a Dios, como si nosotros también pudiéramos ser autoexistentes, como si pudiéramos ser el yo soy y tener vida en nosotros mismos. ¿Cómo blasfema el ser humano, amigos? Es increíble. De nuevo entonces, la diferencia entre nuestro Dios, Jehová, y nosotros es que nosotros lo necesitamos a Él para vivir. Él es nuestro verdadero aire, nuestro aliento de vida. La respiración es una consecuencia del aliento de vida. Sin el aliento de vida no podríamos respirar. Y es apenas obvio, ¿verdad? Porque muchas personas mueren con sus pulmones intactos. No pudieron respirar más y sus pulmones quedaron intactos. Entonces, amigos, Jehová significa vida. Yo soy es que es un ser autoexistente, en sí mismo tiene vida. Y eso traduce su nombre. Para que lo podamos entender, el yo soy es un ser que siempre ha existido y siempre existirá, y Él no existe por nada ni por nadie, pero mejor aún, Él le da vida a todo ser, Él es fuente de vida. Esto es lo que nos representa el verdadero nombre de Jehová. Él es yo soy. Entonces, siempre que hablamos de yo soy, entendemos que Él siempre será. Pero un día nosotros dejaremos de ser. Luego Yahvé, el yo soy, no tomó su vida de ningún otro ser, pero nosotros tomamos nuestra vida de Dios. Él es vida para nosotros, y a Él nadie le ha dado la vida, ni nadie se la puede quitar. De la misma manera a nosotros nos dieron la vida, y Él no las puede quitar. Ahí de nuevo vemos el gran error de las religiones, sobre todo la evangélica y la católica, en la cual ellos piensan que el alma es inmortal, como si el alma nos perteneciera a nosotros. De nuevo caen en el mismo error de hacer ver al ser humano como el yo soy. Nosotros no somos el yo soy, nuestra alma no es autoexistente, no tiene vida en sí misma. Por lo cual no es inmortal, tenemos es aliento de vida, amigos. Aunque la Biblia habla de alma, ya he explicado eso en otros videos, lo hace para referirse a la vida espiritual versus la vida carnal, ¿ok? Entendamos entonces la diferencia entre el yo soy y nosotros. El yo soy siempre tiene vida y nosotros no tenemos vida por nosotros mismos. Si Él quiere, nos da vida, y si Él no quiere, morimos para siempre. Por lo cual, amigos, ya vemos todas estas falsas doctrinas cómo se caen, una tras otra, y como un castillo de naipes, en la cual también se habla de este infierno, donde las almas son torturadas eternamente, y el demonio existirá por los siglos de los siglos. El demonio no puede existir eternamente, porque entonces él también sería autoexistente, él sería también yo soy, y eso no puede ser posible. Lucifer también existe, porque Dios le ha dado vida a Lucifer, pero Lucifer tiene también
un lapso de tiempo en el que él vivirá, y cuando se haya cumplido ese lapso de tiempo, él será arrojado al lago de fuego, como está escrito en la Biblia, y Lucifer dejará de existir en ese lago de fuego, porque él no tiene vida en sí mismo. Entonces, amigos, muchos erróneamente, todavía peor, dicen que Lucifer es Jehová, y en este video vamos a explicar el terrible error de pensar eso. También vamos a mostrar por qué Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos, y también vamos a entender por qué lo mismo que sucedió en el Viejo Testamento será lo mismo que se va a repetir ahora en el Nuevo Pacto, cuando el mundo rechace de nuevo a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, amigos. Así que primero entendamos que no hay ningún ser creado que pueda decir yo soy, ni Lucifer, ni el ser humano, ni nadie. Ninguno tiene vida en sí mismo, ni nadie es autoexistente. Todos vivimos gracias a Dios. Si tú estás respirando en estos momentos, es porque Dios te lo ha permitido. Y tal vez Dios no te permita respirar mañana. Luego, si mañana te levantas, dale gracias a Dios porque aún estás respirando. Porque tú no tienes vida por ti mismo. Muchos piensan que ellos viven porque comen y porque se mantienen bien alimentados y respiran. No, estas son cosas secundarias. Tú estás vivo porque Dios te da aliento de vida. Entonces, retomando el tema, si alguien dice que Jesús es Yahvé, muchos entran en un error de pensar que Jesús es el mismo Padre. Por eso en algún video que hice, sobre todo explicando un error doctrinal de los mesiánicos, dije que Jesús no es Yahvé, porque ellos se refieren a que Jesús es el mismo Padre. Eso es un tremendo error. Y específicamente cuando estamos refutando a estos mesiánicos, cuando ellos dicen que Jesús es Yahvé, es porque ellos quieren dar a entender que Jesús es el mismo Padre. Y eso es un error de ellos muy grande. Por lo tanto, en ese momento yo dije que Jesús no es Yahvé, refiriéndome a que no es el Padre. Pero en realidad, cuando ya nosotros hemos dejado a un lado todas esas extrañas doctrinas y entendemos que en el cielo hay un Padre y un Hijo, ahora podemos entonces claramente hablar de quién es Jesús y quién es el Padre. Tenemos que partir de las 4 letras, YHWH. Esas 4 letras pueden derivar en 2 formas de pronunciación, Jehová o Yahvé. El Padre es YHWH, quiere decir que el Padre es Jehová o Yahvé, como lo quieras llamar. Luego el Hijo también es YHWH, quiere decir que Él es también Jehová o Yahvé, ¿ok? Luego, si tú entiendes que hay un Padre y hay un Hijo, entonces ahora yo te puedo explicar más claramente que el Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama Jehová. O si lo quieres decir de esta forma, el Padre se llama Yahvé y el Hijo también se llama Yahvé, porque ahora tú sí entiendes que en el cielo hay un Padre y hay un Hijo. Entonces podemos aclarar eso. Además, entendiendo que Jesús, el que vino aquí a la tierra y el que estableció un nuevo pacto, es Yahvé, y es el mismo Yahvé o Jehová del Viejo Testamento, es el mismo. Luego, si alguien declara que Yahvé es el Padre y su Hijo es Yahvé, y que son 2 seres distintos el uno del otro, pero que están en perfecta comunión espiritual, ambos son Espíritu Santo, en eso estamos de acuerdo. El Padre es yo soy y Jesús es yo soy. Ambos son autoexistentes, ambos tienen vida en sí mismos, son siempre vivientes, pero el Padre es un ser y Jesús es otro ser. Sin embargo, ambos son yo soy, tienen vida por sí mismos, porque Jesús tiene la misma sustancia del Padre. Leamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Entendemos el poder de Jesús? Es realmente para llamarlo Jehová de los ejércitos,
porque es por Él que nosotros podemos respirar. Y obviamente Él todo lo hace en acuerdo perfecto con el Padre. Así que también es por el Padre. Ambos ejercen un papel activo en todo lo que ocurre en nuestro mundo. Leamos en Colosenses capítulo 1 versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Está más claro que el agua. Jesús es la imagen de su Padre. Quiere decir que es igual a su Padre. Si logramos entender eso claramente, entonces ahora podemos decir, sí, Jesús es Jehová de los ejércitos, porque su Padre es también Jehová de los ejércitos. Pero ahora, nosotros entendemos que nadie ha visto al Padre, nadie lo ha visto. Luego, el Dios, Jehová de los ejércitos, que hemos visto descrito en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, solamente puede ser Jesucristo. Amigos, ahora, como no hemos caído en el error de pensar que Jesús es el mismo Padre, podemos ahora entender esto. Recordemos que es un grave error el de los trinitarios o el de los mesiánicos, pensar que Jesús es una manifestación. En los trinitarios, según ellos, de Dios, y en los mesiánicos, según ellos, de la gloria de Dios. Ambas cosas es lo mismo, ambos son trinitarios. Y ellos dicen que Jesús es Yahvé, pero para referirse a su teoría trinitaria, lo cual, ahí sí yo digo, no señor, Jesús es el Hijo de Yahvé. A ver si me entienden. Entonces, amigos, ahora con ustedes sí podemos hablar claramente. Jesús es el Hijo de Jehová, y por tanto Jesús también es Jehová, porque es Hijo de Jehová. Entonces, muchos cometen este terrible error de hacer ver al Padre y al Hijo como un único Dios, porque en realidad no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y es que eso fue lo que hicieron los fariseos y los escribas y los sacerdotes cuando Jesús vino acá a la tierra. No quisieron reconocerlo como Hijo de Dios, amigos. Por eso es que ellos aún hoy en día dicen que Jesús no es más que una manifestación de la Trinidad o de la gloria de Dios. Es terrible. Por tanto, nosotros sabemos ya que tenemos dos, el Padre y el Hijo. Ambos son YHWH, Yahvé o Jehová. Ambos son lo mismo. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Ambos son dos seres individuales y separados, pero en perfecta comunión espiritual. Ambos, amigos, son autoexistentes y siempre existentes. Tienen vida en sí mismos y nunca mueren, y nadie les puede quitar la vida. Por esto Jesús da prueba cuando dice en Juan capítulo 5 versículo 17: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Luego, ¿son tres? No, ¿verdad? Son dos. ¿Quiénes? Mi Padre y yo. Más claro no puede ser. ¿Son uno? No, ¿verdad? Son dos. Luego, Jesús nos dice que el Padre no es una esencia, una fuerza energética, como algo así como que una sustancia. No, el Padre es en realidad un ser activo. No es una fuerza pasiva. No, es un ser que actúa, trabaja en su creación, en su iglesia, en la salvación de su iglesia. El Padre no está por allá dormido en el cielo. No, amigos. El Padre trabaja con Jesús, de la mano de su Hijo. Pero Jesús nos dejó un mandamiento muy claro: oremos siempre al Padre en nombre de Jesús. Leamos en Juan capítulo 14 versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es que, amigos, siempre Jesús ha sido nuestro intercesor. Desde que el pueblo de Israel estaba en Egipto, en el Viejo Testamento, y luego construyeron el primer templo, y después fueron deportados a Babilonia, después el segundo templo, en fin, siempre Jesús estuvo intercediendo por el pueblo de Israel. Luego, ahora, Jesús intercede por el mundo entero. Este es el nuevo pacto, el mundo entero, con quien Jesús ahora ha establecido un nuevo pacto. Entonces, por esto leemos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo.
Pero amigos, pobres los que no tienen intercesor ante el Padre, declarando que Jesús no es Hijo de Dios sino una manifestación de la Trinidad. Aunque de boca pueda que lo declaren Hijo de Dios, en su corazón lo despojan de ser Hijo de Dios. Luego no tienen intercesor, amigos. Leamos en 1 Samuel capítulo 12 versículo 19. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que no aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo vuestro corazón. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y sus reyes perecerán. Luego, ahí estamos viendo al profeta Samuel intercediendo por el pueblo de Israel. Luego, amigos, si el profeta Samuel nos está diciendo que es un pecado no interceder por el pueblo, o por nuestras familias, o por cualquier persona, o por inclusive nuestros enemigos, o por nuestros gobernantes, quiere decir que el Hijo de Dios, en este caso Jehová, también intercede por nosotros, porque hemos leído: lejos esté de mí que peque contra el Señor. Ahora, ¿por qué esto es un pecado contra el Señor? Porque Jesús es nuestro intercesor, amigos. Leamos en Éxodo capítulo 32 versículo 10. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos aquí? O sea, Jesús: ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Y muchos saltan y brincan y dicen: ahí está, ese Jehová es Lucifer, no es Jesús, es un Dios muy distinto a Jesús. Jesús era todo amor. Pero amigos, entendamos algo. Jesús solo dijo esto para probar a Moisés, amigos. Y es que Moisés también debía ser probado. ¿Por qué? Porque es un pecado no interceder por tu pueblo, por tu iglesia, por tus familiares, de nuevo, por tus gobernantes. Alguien dirá: pero ¿cómo podemos interceder por algunos gobernantes que son tan malos? Pero amigos, es lo mismo que ha hecho Jesús. Jesús en realidad ha intercedido por personas que en el pasado eran malas y que hoy, gracias a su intercesión, son personas buenas. Entonces, así como esas personas pasaron de ser muy malos a buenos, es posible que haya algún masón que pase de ser muy malo a bueno. Por lo cual, hay que orar por ellos, amigos, a ver si alguno se arrepiente. Por esto Jesús prueba a Moisés cuando le dice: déjame, yo voy a destruir todo este pueblo y te voy a dar otro. ¿Qué era lo que debía hacer Moisés? Interceder por su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba ante el intercesor, amigos. Entonces, si Moisés, que estaba ante el que es intercesor, no hubiera intercedido por su pueblo, Moisés jamás hubiera sido digno de hablar cara a cara con Jesús, amigos. Y luego entendamos que si nosotros queremos hablar cara a cara con Jesús, también tenemos que interceder por la iglesia, por nuestros familiares, por aquellas personas que tal vez nos hicieron daño, o por nuestros gobernantes. En fin, amigos, por tanto, vemos que Jehová sí es intercesor, inclusive en el Viejo Testamento. Pongan atención, amigos, ya sabemos que Dios no lo ha visto nadie, porque recordamos en Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, leemos en Génesis capítulo 18 versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí Jehová se le aparece a Abraham y
La palabra dice claramente que nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿quién se le pudo haber aparecido a Abraham? Amigos, indudablemente tiene que ser el unigénito Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces queda confirmado que Abraham, a quien vio, fue al unigénito Dios, a Jehová. Por tanto, irrefutablemente Jesús es Jehová, pero es el Hijo de Dios, y no es el Padre, ¿ok? Bueno, tremendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre después de que Jehová, o sea Jesús, se le aparece a Abraham? Leamos en Génesis capítulo 18, versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. El versículo 2 nos dice claramente que llegaron 3 varones a la tienda en la que estaba Abraham, y que al parecer uno de esos 3 varones tenía que ser Jehová o Jesús, porque por supuesto no podemos ahora salir a pensar que son el Espíritu Santo, el Padre y Jesús, porque de nuevo nadie ha visto al Padre. Luego no puede ser la Trinidad, ¿verdad? Así que uno de esos varones tiene que ser Jesús o Jehová, ¿verdad? Ya vimos que nadie ha visto al Padre y vimos que Jehová se le aparece a Abraham. Pero sigamos leyendo en el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces vemos que sí, uno de los varones tiene que ser Jehová, porque está hablando con Abraham. Y Abraham iba caminando con ellos. Sigamos leyendo en el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí alguien podría decir un momentito, Ecusatón, ahí dice que los varones se apartaron, pero que Abraham seguía aún delante de Jehová. Quiere decir entonces que Abraham estaba hablando por una parte con Jehová, y por otra parte los 3 varones se fueron a visitar a Sodoma y Gomorra. Por tanto, Jehová no estaba entre los 3 varones con los que Abraham estaba hablando. Pero leamos cuántos varones llegaron a Sodoma a visitar a Lot. ¿Fueron 3 varones o fueron 2 varones? Leamos en Génesis capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot levantándose a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y sigáis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Por tanto, amigos, ¿cuántos varones llegaron a donde Abraham? Llegaron 3 varones. Leamos en Génesis capítulo 18 versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra. ¿Y qué dice la Biblia? En Génesis capítulo 18, y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Luego está clarísimo que quienes se apartaron de allí fueron 2 varones, y el otro varón quedó hablando con Abraham. Los 2 varones que se apartaron fueron los que llegaron a donde Lot, pero Abraham quedó hablando ¿con quién? Con Jehová. La misma Biblia te lo está diciendo. Abraham estaba aún delante de Jehová. Luego, ¿quién era ese Jehová? Tenía que ser irrefutablemente Jesús, porque Jehová es Dios. Entonces, ¿quién es ese Jehová? Es el unigénito Dios, el que es nacido de Dios. Por tanto, no podía ser el Padre, es el Hijo, amigos. Ahora, ¿a qué se quedó Jesús con Abraham?
a interceder por Sodoma. Y en ese momento Abraham era probado, a ver si Abraham sí intercedería por esa ciudad. Leamos en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Destruirá Dios al justo con el impío? La respuesta es muy clara. Jehová, o Yahvé, o Jesús, no destruye al justo. Luego, ¿quién destruyó a Sodoma y Gomorra, amigos? La destruyó Jesús. ¿Y Jesús destruye al justo? No destruye al justo, amigos. Al que condena es al impío. Recordemos que el justo vivirá por la fe. No dice el pecador vivirá por la fe. No dice así, ¿verdad? Sino que el justo vivirá por la fe. Luego entonces ya vamos entendiendo esto. El Padre es Dios, que es Yahvé. Y Jesús también es Dios y también es Yahvé. Pero no son el mismo ser. El Padre está en el cielo, nadie lo ha visto, nadie ha visto al Padre. Y Jesús es el Dios, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento. Jesús es Jehová de los ejércitos, amigos. Ahora, entendamos algo. Y este es un tema largo para hablar, pero es un tema importante de hablar, porque muchos siguen diciendo esta extraña idea de que Jehová del Viejo Testamento era un Dios terrible, muy malo, mientras que Jesús era un Dios bueno, todo amor. Y yo les hago esta pregunta, habiendo ya probado irrefutablemente que Jesús fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Habían bebés o niños en Sodoma y Gomorra? Claro que los tenían que haber, amigos, claro que sí. Entonces, ¿un niño es justo nada más porque nació? Es decir, ¿todos los niños nacen santos? La verdad es que no es así, amigos. Un niño no nace justo nada más porque nace. Esa no es la condición de un niño. Si fuera así, no habrían correccionales. De hecho, hablamos de nuevo de la doctrina del justo vivirá por la fe. No solamente el justo se salva nada más por ser justo. El justo se salva por la fe. Es decir, que no importa si guardan toda la ley. Si no tienen fe, tampoco se salvarán. El justo vive por la fe. Por tanto, tenemos esta condición en un niño que ni siquiera es justo al nacer y tampoco tiene la fe. Luego, ¿cómo puede salvarse un niño? ¿Cómo puede un niño ser declarado justo o santo? Por esto Jesús declaró: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Por tanto, un niño puede nacer, pero si no es de la fe, es decir, si no viene a Jesús, no puede ser declarado justo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. De esta manera, amigos, vemos que si fuera así, no existirían correccionales de menores. Hay niños que desde pequeños son malos. La condición es clara, el niño debe venir a Cristo. Y entonces, ahí sí podemos decir, de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué ocurre cuando un niño es consagrado a Moloch desde que nace? ¿Puede ese niño ser declarado justo? Yo pienso que no, tampoco es de la fe. Entonces tenemos las dos condiciones: el justo vivirá por la fe. El niño ni es justo y tampoco tiene la fe. Entonces, ¿cómo puede ese niño salvarse? Por supuesto que en Sodoma y Gomorra habían niños, pero no son de la fe y tampoco son justos. Ahora, ¿qué ocurre cuando muchos bebés que nacen son consagrados inclusive a dioses paganos? Inclusive les ponen un hilo rojo, inclusive hacen rituales o algún tipo de consagración para ese niño. Y esto ocurre hoy en día normalmente. ¿A quién le pertenece ese bebé? ¿Puede alguien decir que ese niño ha venido a Jesús? No, ¿verdad? Ese niño ha sido consagrado a otro ídolo. Sus padres lo consagraron a Moloch, quien para ellos es Dios. Entonces, ¿ese niño es justo? Yo pienso que no es justo, amigos, y es que precisamente la responsabilidad de esto recae en los padres. Los padres son los que consagran a sus hijos, inclusive desde que nacen. Son ellos los únicos responsables entonces del destino eterno de su hijo. ¿Quién es el culpable de que el niño se pierda entonces? ¿De Jesús o de los padres? De nuevo hago la misma pregunta. ¿Quién es el culpable de que en Sodoma se hayan muerto niños pequeños, bebés? ¿Jesús
o los padres. Porque amigos, entendamos algo. Dios puede ver el futuro de todo. Y Él no necesita que algo suceda para saber que es malo. Llega un punto en la historia de la ciudad en la que Él sabe que ya nada bueno puede ocurrir. Puede ser que una persona sea bebé en su condición de niño y Dios sabe que esa persona va a ser mala porque ha sido consagrada a un Dios pagano, al demonio. Entonces amigos, ¿es justo Dios cuando acaba con una ciudad entera, inclusive cuando en esa ciudad hay niños o bebés? Claro que sí es justo, porque esos niños han sido consagrados al demonio, a Moloch, amigos. Por supuesto entonces que murieron niños en Sodoma y Gomorra, claro que sí murieron. ¿Y eran ellos niños de Dios? Por supuesto que no eran niños de Dios. Pero la aseguranza que tenemos es que Dios no condena al justo. Y un niño no es justo nada más por nacer, y tampoco es de la fe. Luego no reúnen las dos condiciones, ni es justo ni tiene fe. Y recordemos que el justo vivirá por la fe. Y Lot era el único justo, y aún sus hijas tampoco eran justas, pero ellas no fueron consagradas a Moloch. Luego, ¿hay alguna diferencia doctrinal entre el Jehová del Viejo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento? No hay ninguna, porque son el mismo. Aquel que es justo se salva, y también se salvaron las hijas de Lot, aun y cuando ellas no eran justas, pero eran hijas del justo, amigos. Por tanto, amigos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es la palabra de Dios, para que ellos de repente no empiecen también a caer en los pecados que va a cometer el mundo o que ya está cometiendo. Recuerden que todo el mundo entero se va a convertir en una gran Sodoma y Gomorra, y ya lo estamos viendo. Entonces hay que instruir a nuestros hijos con mucho poder y fuerza para que ellos no les ocurra lo mismo que a las hijas de Lot. Leamos en Ezequiel capítulo 18 del 23 al 25. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Amigos, nada ha cambiado, porque esto es lo mismo que dice Jesús en el nuevo pacto. Y Jesús vino a que el impío se arrepintiera. Recordemos que Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. ¿Para qué? Para que se aparten de sus caminos. Pero luego, si después de apartarse de sus caminos, vuelven a cometer de nuevo las abominaciones y vuelven de nuevo a la rebelión, entonces por esos pecados que cometen morirán. Es lo mismo. Leamos en Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Hay alguna diferencia entonces entre Jehová de los ejércitos y Jesús? No hay ninguna diferencia, porque son el mismo Dios, es decir, el Hijo de Dios. Ahora, recordemos, amigos, que así como murieron bebés durante la destrucción de Sodoma y Gomorra y durante el diluvio, también van a morir bebés en la segunda venida de Jesús. Es tremendo, es muy triste y lamentable, pero es culpa de Jehová, como algunos andan condenando a Jehová o a Jesús porque murieron bebés o porque murieron niños. No es culpa de Él, es culpa de sus padres que consagraron a sus hijos a Moloch. Luego, la culpa debe recaer sobre sus padres, amigos, no sobre Jesús. Recordemos que los niños no son justos nada más por nacer, nadie nace santo. Todos son concebidos en pecado. Entonces la respuesta es no, menos cuando después de ser concebidos en pecado, los padres van y consagran al bebé a Moloch. Hoy en día alguien dirá, oh no, Ecusatón, pero eso era antes. Hoy nadie consagra a un niño a Moloch. Y sí lo hacen, lo llevan a donde una cantidad de estatuas e imágenes, y ya sabemos estos ritos con apariencia cristiana,
Pero todos esos ritos son paganos, porque ninguno de ellos tiene base bíblica. Por tanto, sí están consagrando el niño a Moloch. Luego, ¿de quién es la culpa? La culpa es de los padres, amigos. La culpa no es de Dios. Que han hecho al niño inmundo. Lo bautizan rodeado de estatuas e imágenes. Es terrible. Desde muy pequeño el niño empieza a prenderle velas a estas imágenes, a estas estatuas, a la supuesta diosa del cielo. Desde muy pero muy niño lo empieza a hacer. Y luego hasta imágenes le ponen en el cuello. Quiere decir que sí, desde muy pero muy pequeños son consagrados a Moloch. E inclusive seguramente tú fuiste consagrado a Moloch, aunque tus padres no te sacrificaron con su propia mano quitándote la vida, por lo que en ese momento no moriste. Sí estabas condenado a la muerte eterna por haber sido consagrado a Moloch. Y por eso es que estuviste engañado toda la vida, viviendo en un mundo de fantasías, y por eso te sucedieron tantas cosas malas en tu vida. Y por eso estuviste convencido en religiones inservibles y paganas que no salvan a nadie. ¿Por qué? Porque fuiste consagrado a Moloch. Pero luego tú te arrepentiste y luego te consagraste al Señor. Y entonces esa es la consagración que el Señor busca. ¿Cuál es esa? Es vivir en santidad, dejando de pecar, porque ahora te has arrepentido. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro racional culto. Ahora entonces, si un bebé crece en una familia y ese bebé es consagrado al Señor, el Señor sabe que ese bebé en un futuro va a ser justo, porque fue consagrado al Señor. ¿Quiere decir que hay que hacerle algún rito al bebé? No. Si tú le enseñas a ese niño a guardar los mandamientos de Dios, ese niño está siendo consagrado a Dios. De la misma manera, muchas familias no le hacen ningún rito a un niño, hablando de ritos paganos, pero igual lo consagran a Moloch, porque desde niño lo enseñan a hacer maldad, y luego es obvio que cuando sea adulto va a hacer maldad, porque Dios no necesita esperar a que ese niño crezca para saber lo que va a ocurrir. Ese niño va a actuar de la misma forma como le enseñaron. Entonces, dime qué le enseñas al niño y yo te diré quién será de adulto. Sin embargo, Dios sabe quién sí tiene algo en su vida que lo lleva al arrepentimiento, y Dios espera. Y es que hay personas que fueron malas cuando niño, pero aún queda algo ahí en el corazón, aún queda algo pequeñito, y eso es suficiente para que se arrepientan y conozcan al Señor y dejen de pecar. Pero ¿qué ocurre cuando las personas pasan un límite y ya no queda nada en su corazón? Todo es oscuridad. Dios sabe perfectamente que ese niño ya no tendrá arrepentimiento. Luego, ¿qué sentido tiene esperar a que ese niño crezca? Dios puede ver el futuro, amigos. Leamos en Génesis capítulo 18. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Abraham hacía lo correcto, consagraba a sus hijos a Jehová. No que él hiciera ningún rito, él les enseñaba el camino correcto para que actuaran con justicia y juicio. Es lo que Dios quiere, amigos. Pero ¿qué hacen los paganos? Los paganos andan con toda esta cantidad de ritos y luego ¿cómo actúan? En maldad. Y Dios no necesita esperar. Él ve el futuro. Él sabe que llega un punto en que ese niño no se va a arrepentir. Es terrible. ¿Y cuál fue la última advertencia que Jesús le hizo al pueblo judío? En Lucas capítulo 23 versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Así que, amigos, Dios sí es justo. Jehová sí es justo con cada cosa
que Él hizo tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Él condena a una ciudad entera y aun cuando en esa ciudad hayan niños o bebés, Él lo puede hacer porque Él puede ver el futuro. Esos niños o esos bebés fueron consagrados a Moloch y ellos ya no se van a arrepentir, ellos van a actuar de una forma mala y por tanto Él toma esa decisión. Y luego puede un gobernante tomar una decisión de esas. Un gobernante no es Dios, Él no puede ver el futuro, Él no sabe si un niño que de pronto actuó mal en un futuro se arrepentirá o no se arrepentirá. Ningún ser humano puede saberlo. Solo Dios puede saberlo, amigos. Solo Jehová de los ejércitos puede saberlo. Y por supuesto que esto mismo va a ocurrir en el fin del mundo. Solo Dios puede darse cuenta cuando ya realmente ningún otro ser humano se va a arrepentir, y es que es algo que nadie más puede saber. Dios sabrá cuando Él diga, ¿sabes? Ya nadie más se va a arrepentir en el mundo. Ya se hizo todo lo que tenía que hacer y nadie se va a arrepentir, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, ni mujeres, ni ancianos. Ninguno se va a arrepentir. Los que se arrepintieron, ya se arrepintieron y ya nadie más se va a arrepentir. Luego el número de los que se arrepintieron y dejaron de pecar ya quedó completo y ya nadie más entrará en ese grupo. Por eso es que en el fin del mundo, en el Apocalipsis, la Biblia nos habla de un número, 144,000. Y esos 144,000, amigos, cada vez se hace como más obvio, ¿no? Realmente es muy difícil encontrar gente que de verdad busque la santidad. Es tremendo, amigos, y esto es lo que rebosa el límite de la paciencia de Dios cuando Él envía a sus ángeles o a sus profetas o a su iglesia a corregir a esa ciudad o a corregir al mundo. ¿Y qué ocurre? Los persiguen, los encarcelan, los matan, los censuran, les bloquean sus videos. Así ocurrió con los ángeles que visitaron a Sodoma y Gomorra. Fueron perseguidos. Así le ocurrió a todos los profetas que Dios envió a Israel, y así le ocurrió también a Jesús, y así ocurrirá con los santos de Dios en los últimos días, cuando ellos sean perseguidos por advertirle a las ciudades lo que está muy próximo a venir en el mundo. Las ciudades pronto convertirán a los que les advierten en sus enemigos. Ahí veremos una señal clara de nuevo de que el mundo ya llegó a un límite de la maldad. Cuando veamos otra vez esta persecución a los que les advierten a nivel mundial, sabremos que de nuevo el mundo ya llegó a un límite y esta vez todo el mundo será destruido, amigos. Hasta pronto.